Hola, soy Soyberto Cabrera García, profesor del Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la UPV. A continuación nos vamos a detener en el estudio de las distribuciones de frecuencias bidimensionales y veremos cómo obtener una tabla de frecuencias de doble entrada. El estudio de las distribuciones de frecuencias bidimensionales nos permite estudiar la evolución conjunta de dos variables y analizar la posible existencia de una relación entre dichas variables. La forma más sencilla de comenzar el estudio de la relación entre dos variables será la construcción de una tabla llamada de doble entrada. Si X e Y son dos características observadas en una misma población, las mismas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Si estas dos características son cualitativas, la tabla en ese caso va a recibir el nombre de tabla de contingencia. Supongamos que se define una muestra de tamaño n de dichas variables y consideramos que en esta muestra tenemos y valores distintos de la característica x y j valores diferentes de la característica y. Si y j fueran muy grandes o las características fueran cuantitativas, los valores en este caso se agrupan en intervalos como hicimos en el caso del estudio unidimensional. Mediante el StatGraphic, en este caso, obtenemos una tabla de este tipo. Aquí tenemos de la manera más general las dos variables x e y, pero bien pudieran ser peso contra estatura sobre una muestra de estudiantes o cualquier otra par de características estudiadas sobre una misma población. Como vemos en esta tabla, tenemos intervalos de valores para la variable y e intervalos de valores para la variable x. Y en cada una de las celdas aparecerá el número de datos, es decir, la frecuencia, que cumplen a la vez la doble condición de pertenencia a este intervalo de x y a este intervalo de y. Lógicamente, si sumamos todas las frecuencias, nos tiene que dar igual al valor de n. Debajo de la frecuencia aparece en % lo que este valor n significa de este valor n. Lógicamente, la suma de todos los valores de todos estos %, cuando están hechos con relación a la tabla en general, nos da el 100%. Mediante esta tabla, además de estas características, podemos estudiar las llamadas frecuencias marginales. Aquí a la derecha nos aparece la suma de todas las variables que tienen, es decir, de todas las frecuencias que tienen como condición la pertenencia ¿a quién? Al grupo X1. Aquí estarán todas, es decir, el total de aquellas que tienen como característica común la pertenencia a este grupo. Por lo tanto, en esta columna vamos a tener la distribución de X sin importarnos la pertenencia a ninguno de los grupos de Y. De la misma forma, aquí tendríamos, en esta parte, la distribución de la variable Y sin importarnos su pertenencia a X. En este caso hemos señalado un solo %, pero cuando resolvamos a continuación mediante el StatGraphic problemas similares a este, veremos que aquí podemos obtener 2% más. El primer %, que en la tabla se llama % de fila, tiene la característica que se aplica solamente a aquellas variables que pertenecen a este grupo, que cumplen esta condición.
Por lo tanto, a ese estudio de frecuencias en esta dirección se le llaman frecuencias condicionales. Son las frecuencias que cumplen la condición de pertenencia a X1. Lógicamente, si lo hacemos en este orden, pues nos va a aparecer la frecuencia condicional. ¿Cuál es la condición que se cumple? La pertenencia a este grupo. A continuación, para que lo podáis a la hora de estudiar, tenerlo frente a vosotros lo que he explicado, matemáticamente le escribo estas relaciones, ¿verdad? Aquí están las frecuencias marginales, ¿verdad? Las que ya hemos explicado sobre la tabla. Vemos la distribución marginal de la columna derecha que corresponde a la variable X, como ya dijimos, y la distribución marginal de Y, pues que corresponde a la última fila de la tabla. Y las frecuencias condicionales que explicamos sobre las tablas las tenéis cómo se obtiene. En el StatGraphic, este tipo de tablas se obtiene desplegando el menú Describe y en el submenú Categorical Data elegimos la opción Cross Tabulation. Pulsamos el icono amarillo en la barra del StatFolio y seleccionamos la opción de tablas de frecuencia. Para obtener la distribución condicional de la variable fila, pulsamos con el botón derecho del ratón, elegimos la opción Pen Option y a continuación seleccionamos Row Percentage, es decir, por cientos por fila. Para obtener la distribución condicional, pues hacemos lo mismo y marcamos los porcientos por columnas. Cuando una de las variables en estudio ha sido codificada y los datos se han agrupado en intervalos, es posible calcular estadísticos de la otra variable para cada uno de los intervalos de la primera. Desplegamos el menú Describe, el submenú Numerical Data y seleccionamos la opción Subset Analysis. Seleccionamos como data la variable de la que se quieren obtener los estadísticos y como codes la variable que ha sido dividida en intervalos. Con el icono amarillo de subposiciones seleccionamos Sumar y Estadísticas. De esta forma hemos analizado en teoría cómo se obtienen la tabla de frecuencias de doble entrada.